el tema que vamos a tratar hoy, para comenzar, va a ser la revelación divina, o sea, lo que Dios dijo de sí mismo, ¿amén? Y el primer tema que vamos a tratar es la Trinidad. La Trinidad no es una palabra que se encuentra en la Biblia. Entonces se van a encontrar con personas que dicen, pero bueno, si la Trinidad existe, entonces ¿por qué la Biblia no usa la palabra? Entonces, la Trinidad fue un término que surgió en la historia de la Iglesia, refiriéndose a la definición, lo podemos decir, que se concluyó al mirar las Escrituras que Dios da de sí mismo. La Trinidad significa que hay un solo Dios en esencia, pero subsisten tres personas. Cosa tan misteriosa, ¿no? A veces nosotros quisiéramos que la Biblia dijera las cosas un poco más fácil, pero el Señor permitió que su palabra lo dijera como Él quiso, ¿no? En estos días que estaba meditando lo que vamos a compartir hoy, como son temas que no son fáciles de explicar, uno queda como Señor, ¿cómo voy a explicarlo? Que hay hermanos que tienen mucha gracia, digamos el hermano Gino para explicar estos asuntos tiene mucha gracia. Yo no he escuchado, de todos los hermanos que yo he escuchado, nunca he escuchado a un hermano que tenga tanta gracia como Gino para hablar esto y que uno lo entienda. Porque hay hermanos que lo hablan, pero uno queda como el nuestro Señor. El hermano Gino me dio mucha gracia. Y estaba yo en esa duda de cómo lo voy a explicar, Señor, y qué versículos vamos a leer. Y estaba ayudándole a hacer una tarea a Salomé. Entonces estaba haciendo una tarea del libro de matemáticas y comencé yo a explicarle. Pero entre más le explicaba, menos entendía. Entonces más le explicaba y más se confundía y más bravo yo me ponía y más la gritaba y imagínense a dónde terminó todo. Y yo tratando de explicarle el problema era fácil y ella no lo entendía y lloraba y yo la gritaba y decía, cuando en medio de ese conflicto miré otra vez el libro y en la parte de arriba está la explicación y en la parte de abajo está el problema. Y como lo explican en el mismo libro es tan fácil que uno no necesita explicarlos. Entonces, en ese momento comprendí algo, que a veces hay cosas que uno no necesita explicar porque ya están escritas. ¿Amén? Cuando uno necesita arreglar las cosas, entonces necesita acomodarlas con sus palabras. Pero tenemos la ventaja de que no vamos a forzar las cosas, sino vamos a leer lo que la misma Biblia dice acerca de Dios. No es lo que dijeron en la historia de la iglesia, no es la doctrina que surgió en tal concilio, no, es lo que Dios dijo de Él mismo. Entonces lo mejor que podemos hacer es sujetarnos a lo que dice la misma escritura. Cuando yo leí cómo explicaba el libro el problema, quedó como que todo tranquilo. Ahí estaba la explicación, se lo solucionó todo. Entonces lo que vamos a hacer es leerlo, la misma escritura dice de Dios mismo, de la revelación que Él ha dado a los hombres. Amén. Entonces vamos a leer. Hoy tal vez no entremos en muchos detalles, pero sí vamos a leer pasajes bastante curiosos donde vamos a entender cómo Dios comienza a inquietarnos con respecto a algunas cosas de Él mismo. Entonces los primeros versículos los vamos a leer en Génesis 1:1. Desde el primer versículo de la Biblia ya Dios comienza a hablar cosas bastante interesantes. Entonces mira lo que dice Génesis 1:1. En el principio creó Elohim, o Dios, los cielos y la tierra. Entonces mira que la primera palabra del primer versículo de la Biblia comienza a hablarnos de Dios creando las cosas. Pero la palabra que se usa ahí para referirse a Dios es Elohim, ¿sí? En el hebreo. Es que en el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Entonces la palabra que se tradujo aquí Dios en el hebreo original es Elohim. Y ya esa palabra nos debe causar bastante curiosidad, hermanos. Mire que en el hebreo Dios se puede decir nomás Él. Eso significa Dios. Por eso, digamos, uno encuentra que Miguel significa ¿quién? Como Dios, porque la terminación Él es Dios. O Daniel, Dios juzga. Entonces la terminación en todos los nombres que terminan en Él es Dios. Pero cuando Dios se refiere a sí mismo usa la palabra Elohim. Y la terminación im en el hebreo es una terminación plural. ¿Qué quiere decir? Como si nosotros dijéramos zapato, pero para que la palabra zapato se vuelva plural, ¿qué haces? Le pones una S. La S del hebreo es la im.
Entonces, cuando Dios se está refiriendo a Él mismo, escoge que la palabra en el idioma original termine con una terminación ¿qué? Plural. Miren que hay algunos versículos de la Biblia que según el contexto se traducen, digamos, Jehová en la reunión de los dioses, y es la misma palabra Elohim en plural. Y eso ya es bastante, no les causa bastante curiosidad, que Dios cuando habla de sí mismo habla en plural como si fueran varias personas. Y ahí vamos a entrar al meollo del asunto. Entonces, nomás ya en Génesis 1:1, hermanos, y ahorita vamos a mirar otros pasajes que muestran cómo Dios está hablando de quién, de Él mismo. Amén. Entonces vamos a leer ahora el pasaje estandarte del judaísmo, del monoteísmo, que es Deuteronomio 6:4. Este versículo es la insignia del judaísmo, y no solo el judaísmo, del monoteísmo, porque cuando Dios sacó al pueblo de Israel, acuérdense que ellos estaban en medio de la idolatría del mundo, de las naciones, y las naciones no solo tenían un Dios, sino seguían a muchos dioses. Amén. Entonces Dios sacó a Moisés y comenzó a revelársele a este pueblo, y se le revela como el único Dios. Pero aún en la revelación del monoteísmo, en el versículo que fundamenta la fe judaica y la fe islámica y aún la fe cristiana, Dios también habla de una manera curiosa. Que hoy todos estamos viendo esta curiosidad de cómo Dios se refiere a sí mismo. Amén. Entonces, vamos a leerlo. Primero en español dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora lo vamos a leer en hebreo. En hebreo diría algo así: Shema, oye Israel, Yahweh Elohenu, que es Elohenu, es la unión de nuestro Dios, Yahweh Echad, Jehová uno es. Y mira lo curioso, hermanos. En el hebreo hay dos palabras para referirse a uno, a una unidad, en el idioma hebreo. Pero cada una de esas dos palabras se usa generalmente cuando la palabra que se usa acá, que es Echad, uno es, se usa cuando habla una unidad que incluye pluralidad. ¿Qué quiere decir eso? No es lo mismo decir una persona a un equipo de fútbol. Cuando tú hablas de un equipo de fútbol, estás hablando de que sí es un equipo de fútbol, pero la misma palabra incluye pluralidad. O cuando dice Adán y Eva fueron una sola carne, ¿sí? Está hablando de uno solo, pero cuando está hablando de esa unidad, incluye ¿qué? Pluralidad. O cuando decía todo el pueblo se juntó como un solo hombre. Es la palabra que usa acá para decir Jehová, que Jehová es que uno solo, una palabra que en sí misma incluye pluralidad. Entonces estos versículos comienzan a hablarnos de algo bastante interesante. A veces la Biblia es como una película de esas de suspenso. ¿Sabes? Las películas de suspenso que comienza la película pero uno como que no entiende muy bien las situaciones y pasan imágenes como aisladas, imágenes, pero a la medida que se va desarrollando la película y al final uno va como que comprendiendo toda la trama de la película. Así es la Biblia. Dios comenzó a revelarse y Él hablaba cosas de sí mismo, pero cosas como extrañas, porque decía yo soy uno, pero cuando hablaba de uno usaba una palabra plural. Aún el nombre Dios con la terminación Jim ya nos habla de algo bastante curioso, ¿no? Y ahora mire, vamos a leer otros versículos donde Dios mismo ya no lo hace en su nombre, ni en la revelación de que Él es solo uno, sino Él hablando, Él enviando, y Él haciendo ciertas cosas donde ya no Él habla como uno solo, sino habla en plural, que son cosas que deben comenzar a inquietarnos, hermano. Vamos a volver otra vez ahí a Génesis. Vamos a leer varios pasajes donde Dios habla de sí mismo, pero en pluralidad. Ya más directamente, estos versículos parece que estuviera escondido en el idioma hebreo este asunto, pero ya lo dice más claramente. Génesis 1:26.
Entonces dice así: entonces dijo Elohim. Ya esa palabra habla bastante. Dice: hagamos al hombre. Esa palabra hagamos ya habla de que él está hablando con otras personas, ¿cierto? Los testigos de Jehová dicen: no, es que ahí el Señor está hablando con los ángeles, pero el Señor no hizo a los hombres a imagen de Dios y del ángel, ¿no? Está hablando Dios y dice: hagamos, y habla como en plural, porque si no diría voy a hacer, haré, hice, hagamos al hombre. Mira esta otra palabra: a nuestra. ¿Sí ven lo curioso de la Biblia? Que Dios no está diciendo a mi imagen, sino que habla como en plural. A nuestra imagen, ¿conforme a qué? A nuestra semejanza. Y señoré de los peces del mar. Y ahí en el 27, porque los testigos de Jehová dicen que ahí está hablando con los ángeles, pero mira lo que dice Dios: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Si estuviera hablando con los ángeles, Dios hubiera creado al hombre ¿qué? A imagen de Dios y los ángeles. Pero no solo ese pasaje Dios habla en plural, más adelante ahí en el 3, Génesis 3, 22. Y dijo Yahweh Elohim, Jehová Dios: he aquí el hombre es. ¿Cómo es el hombre? Como uno de nosotros. ¿Quién está hablando? Jehová Elohim, Yahweh Elohim, Jehová nuestro Dios. Entonces ya comenzamos a ver que desde el Génesis, hermano, Dios comienza a hablar de sí mismo en plural. Eso ya debe comenzar a inquietarnos, comenzar a pensar que aquel único Dios verdadero, eterno, cuando se refiere a uno en su propio nombre, Elohim, o cuando mandó a Israel, Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh, está hablando ya a sí mismo de pluralidad. Qué curioso, hermanos. Eso no son cosas por casualidad. Nosotros debemos hablar de Dios como Dios mismo se reveló a nosotros. No es como la gente dice por ahí: no, pues es que yo tengo mi Dios y yo le sigo y le creo a mi manera. Uno no puede ni servir ni creerle a Dios a su manera, sino a la manera que Él habló. Amén. Esa es la base de nuestra fe. Lo que Él ha dicho por su palabra, nada más. Por eso ni siquiera comenzamos por la historia de la iglesia, ni por mirar ciertas cosas, sino vamos a comenzar por lo que Dios dijo de sí mismo. Leamos otro pasaje ahí en Génesis, donde Dios vuelve a hablar en plural, ahí en la Torre de Babel, capítulo 11:6. Y dijo Jehová, siempre es el que ¿quién está hablando? El Señor mismo. He aquí el pueblo es uno. Y acuérdense qué palabras son. Ejab, que es la palabra que es unidad, pero incluyendo ¿qué? Pluralidad. E-J-A-D en español, ¿no? Con letras. Y la palabra que en el hebreo que dice uno, que indica pluralidad, es J-A-H-A-D. Yahak, no sé bien cómo se pronuncia. Ejab, E-J-A-D. Uno es, ¿no? Que indica pluralidad. Ahora, en el 7 dice: ahora pues, ¿quién estaba hablando? Jehová. Descendamos. Hablando ¿cómo? En plural. Y no solo descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció ¿quién? Jehová. Entonces Jehová está hablando ¿cómo? Hablando de descender, pero no solo, y de confundir, pero en plural. Resaltemos esas palabras, porque esas palabras ya desde el comienzo comienzan a hablarnos de algo bastante interesante que se desarrolla a través de todas las escrituras. Amén. Pero entonces, ¿por qué cuando Dios habla en plural, qué nos quiere decir? Hay un pasaje en Isaías 6, también donde comienza como eso que él está hablando en Génesis, comienza como a aclararse un poco más. Porque si él habla en plural, entonces ¿cuántas personas estarán relacionadas en esa pluralidad que Dios está mencionando de sí mismo? Isaías 6. Ya comienza la Biblia a dar un poco más de detalles.
Y seguramente cuando ustedes lean el Antiguo Testamento ya con esta perspectiva, van a encontrar muchos más versículos. Isaías 6, la visión y el llamamiento de Isaías. Vamos a leer primero 6:8, porque también vuelve a hablar de plural. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Y mira esta frase, ¿y quién irá por nosotros? Dios hablando en plural, otra vez, por varios testigos, como dice la Biblia, por boca de 2 o 3 testigos. Pero cuando Dios está hablando en plural, ¿a qué se están refiriendo, hermanos? Vamos a leer desde el versículo 1. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y mira las palabras de estos serafines, que ya eso comienza a hablarnos de un asunto bastante precioso. Y el uno al otro, en el 3, daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo. ¿Por qué dirá 3 veces Santo? ¿Por qué no dirá 4, hermano? ¿Por qué no dirá 2? ¿O por qué no dirá varias veces? Ese detalle ya comienza a mostrarnos la esencia de Dios y la manifestación trina en personas de Dios mismo. Dios hubiera podido decir santo, 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 porque si Él es eternamente hubiera podido decirlo muchas veces. Amén. Pero estos querubines decían santo, santo, santo. Nuestro Dios es 3 veces santo, amén. Y es trino en personas. Míralo, bastante precioso. Amén, hermanos. Resumiendo, hasta aquí podríamos decir, Dios cuando habla de sí mismo, como leímos ya los pasajes, habla en plural. Y ahora en Isaías se nos muestra que Dios es ¿qué? 3 veces santo. Santo, santo, santo. Entonces cuando hablamos de Elohim, de Jehová de los ejércitos, estamos hablando de un Dios que se revela en pluralidad en sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay varias personas, hermano, involucradas en la esencia y en la naturaleza divina. Eso lo vamos a estudiar más adelante, pero como hoy solo estamos mirando aquellos pasajes que despiertan nuestra curiosidad, hermanos. Entonces, vamos a mirar unos de Zacarías. Zacarías capítulo 2, 8. Miren este pasaje, hermano. Este es uno de los pasajes que a mí me ha causado más curiosidad del Antiguo Testamento. Porque vamos a encontrar que Jehová envía, pero el Jehová que está enviando es diferente al Jehová que es enviado. ¿Ustedes habían leído esto? Y lo vamos a leer y vamos a mostrar cómo la misma Biblia del Antiguo Testamento a veces se refiere a Jehová, el Padre, y se refiere a Jehová como el Hijo, el mensajero de Jehová. En el ángel de Jehová, que son términos que se usaban en el Antiguo Testamento para referirse a la segunda persona de la Trinidad antes de la encarnación. Esto suena como raro, ¿cierto? Pero o sea, cuando entremos a estudiar los asuntos vamos a ver cómo la Biblia habla de eso de una manera preciosa, hermanos. Entonces mire, Zacarías 2, 8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué está diciendo Jehová de los ejércitos? Tras la gloria me enviará Él. ¿Quién está hablando? Jehová de los ejércitos. Hablando de que iba a ser enviado, ¿no? A las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a las niñas de su ojo. Porque aquí yo alzo mi mano sobre ellos. ¿Quién está hablando? Jehová de los ejércitos, acuérdense. Y serán despojos a sus siervos. Y sabréis, ¿qué sabréis? Que Jehová de los ejércitos me envió. ¿No le parece curioso, hermano? Jehová de los ejércitos diciendo que iba a ser enviado, que iba a hacer algo. Y cuando lo hiciera, iban a saber que ¿qué? Que él había sido enviado. ¿Saben que la palabra enviado
en el Nuevo Testamento también es apóstol. ¿Y quién es el apóstol de nuestra profesión? ¿Quién fue aquel que el Padre envió para hacer una obra en la cual él iba a mostrar su amor? El Hijo. Porque la Biblia no habla del Hijo, hermano, desde el nacimiento de María. Juan 1:1 dice, él estaba ¿qué? En el principio con Dios. Y no solo estaba con Dios, sino la Biblia dice que ¿qué? Que era Dios. Por eso cuando Génesis de Jehová, Elohim habla en plural, se está refiriendo al Padre, al Hijo y al Espíritu. Desde Génesis 1:1, en Génesis 1:26, como decíamos, decía el Señor, hagamos al hombre a nuestra, hablando en plural. Cuando dijo del hombre, lo acabamos de leer, ¿no? Y el hombre es como uno de nosotros. Y después decía, ¿a quién enviaremos? Descendamos. ¿Quiénes están hablando, hermanos? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí comenzamos a ver algo precioso. En el Antiguo Testamento se le dice Jehová de los ejércitos al Padre, es el que envía, pero también se le dice al Hijo, Jehová de los ejércitos, porque el Hijo se le envía. Y hay términos en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová, que se refieren al Hijo de Dios. Nadie ha visto a Dios, dice la Biblia, ¿cierto? Pero tú ves que Moisés vio a Jehová. Tú ves que el papá y mamá de Sansón vio a Jehová. Abraham vio a Jehová. ¿Quién era Jehová que ellos habían visto? El unigénito del Padre. Y eso lo vamos a entrar a estudiar con detalle. Hoy solo lo estamos diciendo así, porque cada uno de sus asuntos tiene un capítulo, ¿no? Hoy solo estamos viendo la Trinidad en la manera que Dios habla de sí mismo en el Antiguo Testamento. Vamos a leer otro pasaje, hermanos. Ahí en Isaías 63, donde ya no solo vemos a Jehová que envía al ángel de Jehová, o sea, el enviado de Jehová, sino vamos a ver también el Espíritu de Jehová. La Trinidad en el Antiguo Testamento, hermano, ni siquiera todavía hemos leído los versículos del Nuevo Testamento, sino lo que Dios comenzó a mostrar en las antiguas escrituras, en el antiguo pacto. Y Isaías 63, ¿ya lo tienen, hermanos? Vamos a leer el verso 9 y 10. Desde el 8 dice, porque dijo, está hablando de Jehová el Señor, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. 8, 9 y 10. En toda angustia de ellos, está hablando de Jehová, él fue angustiado. Y el ángel, mira esa palabra, que esa palabra la vamos a entrar a estudiar tal vez el siguiente miércoles. Y el ángel de su faz o de su rostro. Por eso se dice que el Hijo es la imagen del Dios invisible. Eso también lo vamos a entrar ahora con detalle. Y el ángel de su faz lo salvó en su amor y en su... ¿Quién? El ángel de Jehová, hermanos. En su amor y en su clemencia, ¿qué? Los redimió y los trajo. Y mira esta frase, y los levantó todos los días de la antigüedad. Por eso cuando Pablo decía que quién era la roca que le seguía y quién era la que producía el agua cuando ellos iban por el desierto, ¿quién era? Era el mismo Señor Jesucristo. Por eso dice, los salvó, los levantó desde los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su santo, ¿qué? Espíritu. Mire, vemos al Padre, vemos el ángel de su faz que nos está hablando de la segunda persona de la Trinidad, y comenzamos a ver la tercera persona de la Trinidad, su Espíritu. ¿Por qué usamos la palabra persona? ¿Qué es una persona? Una persona es aquel que se dice que es él, yo, tú, nosotros, ¿sí? Eso es para referirse ¿a qué? A personas. Cuando tú te refieres a un objeto, te refieres a otra cosa. Cuando una persona, tú ves que la Biblia habla de una persona, cuando él dice yo, ¿cierto? Ahí tú ves que está hablando ¿qué? Una persona. Una persona tiene sentimientos, ¿cierto? Una persona se alegra, se enoja. Porque cuando las personas
se refieren en el Antiguo Testamento, y aún los judíos y aún los testigos de Jehová, muchos al referirse al Espíritu Santo, hablan de él como si fuera ¿qué? Una simple fuerza. Pero hermanos, mira, hicieron enojar. ¿Una fuerza se enoja, hermanos? Una fuerza se constrita, como dice en el Nuevo Testamento, que no contristéis el Espíritu que mora en vosotros. No, si alguien se constrista, ¿por qué? Porque tiene sentimientos, y eso le pertenece solo a ¿quiénes? A las personas. Por eso decimos que la esencia de Dios es una. Dios en esencia es uno, en naturaleza es uno, pero se manifiesta en tres personas, que cada cual es independiente como personas, pero todos participan de la misma esencia. ¿Qué es la esencia de Dios? Resumiendo, porque eso lo vamos a tratar. La esencia de Dios es todo lo que compone su ser. ¿Cómo qué? Dios es todopoderoso. Dios es omnisciente, omnipotente. Dios es eterno. Esas son palabras que solo le pertenecen al ser y a la esencia de Dios. Nosotros los hombres no somos omnipotentes, no somos omniscientes, no somos eternos. Eso solo le pertenece al ser. Ni los ángeles, hermanos, ni Satanás es omnisciente, ni es omnipotente, ni es eterno. Satanás, para poder hacer algo, él tiene que ir, devolverse esto. Dios no. Dios está en todo lado, porque Dios es ¿qué? Omnisciente. Entonces, el ser de Dios o la esencia de Dios es lo que compone el ser de Dios. Amén. Que eso solo le pertenece a Dios. Eso es lo que en la teología se ha llamado los atributos no comunicables de Dios. Lo que es el ser de Dios, porque aunque nosotros podemos tener su espíritu, su gracia, participamos de su naturaleza, no de su esencia. ¿Qué es la naturaleza? Los atributos comunicables de Dios, su personalidad, como que Dios es santo, Dios es amoroso, Dios es misericordioso. ¿Hablan de qué? De la personalidad de Dios, que esa es la que nos fue dada por su espíritu. Nosotros somos participantes de la naturaleza de Dios. O sea, Dios quiere que nosotros que amemos como Él ama, seamos misericordiosos como Él, seamos santos como Él, mas no participamos de qué? De su esencia. Entonces la esencia de Dios es una, la naturaleza de Dios es una, pero en la naturaleza y en la esencia de Dios, cuando Dios habla de sí mismo, habla en pluralidad de personas. Amén. Mira cómo ya lo dice el Nuevo Testamento. Por eso el Nuevo Testamento, al referirse al Padre, leámoslo en Juan, por lo menos cuando el Señor resucitó y Él se refirió al Padre, mira cómo se refiere el Señor del Padre. Juan 20, y en el versículo 17. Anótelos. Los versículos son claves, hermano. Hay muchos más, pero hoy solo estamos tocando ciertos versículos. Entonces, mira, en el Antiguo Testamento de Dios habla en pluralidad de personas, pero ¿cuáles son esas personas? Como decíamos, cuando tú ves una película y ya vas llegando al final, comienzas a entender los detalles pasados, comienzas a tener una claridad más preciosa acerca de la revelación de Dios mismo. Entonces, ¿cuáles son esa pluralidad de personas que Dios se refería en el Antiguo Testamento aún en su propio nombre? Entonces, mira cómo dice el Señor Jesús en el 20:17. Jesús les dijo: no me toquéis, porque aún no he subido ¿a quién? A mi Padre. El Padre es una persona, pero más ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces comenzamos a ver la primera persona de la Trinidad, a la cual la Biblia le llama Dios. ¿Quién es? El Padre. Pero así como la misma Biblia le llama al Padre Dios, y en esto no tienen problema los judíos, en esto no tienen problema los musulmanes, en esto no tienen problema los testigos de Jehová, pero lo que vamos a leer ellos sí no concuerdan. Pero no concuerdan con nosotros, no concuerdan con lo que la misma Biblia dice. Porque como les dije al comienzo, vamos a leer lo que dice la Biblia, porque la misma Biblia se defiende, la misma Biblia es la revelación de Dios para nosotros. Hebreos capítulo 1, hermanos. Y ya vimos que la Biblia se refiere al Padre como Dios. Amén. 1:5. Está hablando y va a hablar ¿quién? El Padre. Entonces mira cómo dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás:
Miren, hermanos, ¿saben qué dicen los testigos de Jehová? Los adventistas, los mormones también dicen esto, que Jesucristo es simplemente, ¿qué? Un ángel. Pero mira cómo dice el autor de la epístola a los: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás: mi hijo eres tú. O sea, Dios nunca se ha referido a un ángel como su hijo. Nunca. Eso es solo un nombre que se le relaciona al eterno Hijo de Dios. Y ya cuando usamos la palabra eterno Hijo de Dios, nos estamos hablando de una de las características de ¿qué? De la esencia divina. Amén. Porque Dios es el único que ha existido eternamente. El resto todo fue creado por Él. Entonces mira cómo dice Dios de su Hijo: mi Hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a Él Padre, y Él me será ¿qué? A mi Hijo. Por eso el Señor se refería al Padre como: voy a mi Padre, ahora vuestro Padre, a mi Dios. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, ¿qué más dice el Padre cuando Él envía a su Hijo? Adórenle. Esa palabra ya, hermano, ya debe ser para realzar, porque Dios dijo en el Antiguo Testamento que Él no le da su gloria a nadie más. ¿Sí lo han leído? Él es celoso, porque Él permite que su Hijo sea adorado, porque su Hijo participa de su misma esencia. Su Hijo y la naturaleza del Hijo de Dios es divina, hermano. Mira lo que dice: adórenle. ¿Quiénes? Todos los ángeles de Dios. O sea que su Hijo no es un ángel. No, aún Dios el Padre manda a los ángeles a adorar a Dios su Hijo. Qué cosa preciosa, ¿no? Los testigos de Jehová no les gustan esos versículos, ¿no? A los judíos no, ni a los musulmanes, hermano. Para ellos esto es abominación, pero es lo que dice la Biblia. Ahí sí tienen que pelear es con el mismo Señor que fue el que nos la dio. Y dice, ciertamente de los ángeles dice, o sea, cuando Él habla de los ángeles, mira lo que dice de los ángeles: el que hace a sus ángeles, ¿qué? Espíritus. Y a sus ministros, ¿qué? Llama de fuego. De ellos dice eso. Pero mira cómo el Padre habla del mismo Hijo. Más del Hijo dice. ¿Qué dice el Padre del Hijo? Tu trono, oh Dios. Mira, hermanos, qué cosa tan preciosa. No lo hay más claro para dónde, ¿no? ¿Cómo habla el Padre de su Hijo? Como Dios. Por eso la palabra aún en el Antiguo Testamento, como lo leíamos, Elohim, que significa Dios, la terminación es ¿qué? Him, que es plural. ¿Por qué? Porque cuando Dios se habla de sí mismo, está hablando del Padre, del Hijo y también del Espíritu Santo, que no es una fuerza, es una ¿qué? Persona. Una persona. Miren, hermanos, leamos Hechos 13 para darnos cuenta que el Espíritu habla como una persona. Y después vamos a ver donde otro versículo bastante claro, donde nos muestra la divinidad del Espíritu Santo. Tan serio es hablar del Espíritu Santo que el mismo Señor Jesús dijo esto, hermanos: si ustedes blasfemian contra el Padre, contra mí o contra cualquier otra cosa, su blasfemia les será perdonada. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. O sea que si tú hablas mal contra el Espíritu Santo, Dios no te va a perdonar. Imagínate eso, hermano. Qué cosa seria, ¿no? Hechos 13. Bueno, comienza a hablar de la iglesia en Antioquía que está ministrando el Señor, habla de cada uno de ellos. Y en el 2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo. ¿Quién dijo? Una fuerza no habla, hermanos. ¿Habla qué? Una persona. ¿Cuál fue la persona que habló? Dijo Él. Eso ya nos habla que es una persona, ¿no? El Espíritu Santo. ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces la Biblia habla del Hijo, del Espíritu Santo, como una persona que habla, que se contrista, que eternamente ha existido. Porque ustedes han leído ese pasaje en Hebreos que dice: ofrecido mediante el Espíritu eterno.
¿Quién es eterno, hermanos? Sino Dios mismo, porque esa es tu esencia, ¿no? Eso hace parte de los atributos del ser de Dios no comunicables. Hasta Satanás se habla del día que fue creado, se habla de separar en el día que fuiste creado, se habían no sé qué, pero nunca se habla del día que Cristo fue creado, el día del Espíritu que fue creado. Es más, decir que un día el Señor Jesucristo que fue creado, si decimos que Cristo es la sabiduría de Dios, diríamos que hubo un momento en la eternidad que Dios no era sabio. ¿Qué necesidad, no? Porque Dios eternamente ha sido sabio, eternamente se ha conocido. Eso vamos a hablar cuando hablemos del verbo, que son palabras, hermanos, preciosas, que tienen mucha revelación. Y en estos asuntos, hermanos, es donde se encuentran los mayores combates de la verdad contra el engaño, de la verdad contra la herejía, porque Satanás no gusta de la palabra ni la verdad. Y uno mira, hermanos, cuando uno estudia la historia de la iglesia, los conflictos más grandes en los primeros siglos eran en relación a esto, porque se levantaron hombres que negaban la divinidad del Hijo, lo comparaban con un ángel, con un hombre, con una creación de Dios. Y el mayor ataque en los primeros siglos fue esto. Por eso la doctrina de la Trinidad surgió en esos siglos, porque muchos hombres que amaron al Señor volvieron sus ojos a las Escrituras, y por las Escrituras llegaron a la conclusión que Dios habla de sí mismo en pluralidad de personas, y que esas pluralidad de personas quedan claramente reveladas en el Nuevo Testamento, que son el Padre, son el Hijo y son el Espíritu. Leamos Hechos 5 para mirar la divinidad del Espíritu Santo, hermano. En el caso de Ananías y Zafira, Hechos 5:3. Y dijo Pedro, ¿ustedes se acuerdan de la historia de Ananías y Zafira, que fueron a traer una ofrenda, pero habían sacado una parte queriendo engañar, ¿no? Lee las palabras de Pedro. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Uno no le puede mentir a una fuerza, hermano, no le miente a una persona, ¿eh? Pero él mire, dice, ¿de quién está hablando? Del Espíritu Santo. Y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a quién? ¿Y de quién estaba hablando antes? No mentiste al Espíritu Santo, ¿y ahora qué? No mentiste, sino a Dios. Mira qué versículos, hermano. Esto no les gusta a muchos, hermano, pero es lo que la misma Biblia dice. Mira, cuando el Señor Jesucristo envió a los apóstoles, mira cómo los envía en Mateo 24, porque prácticamente ya en el Nuevo Testamento, ¿qué ha pasado? El velo nos ha sido quitado. Dios se ha revelado claramente a nosotros, ¿sabes? Como lo decíamos, Mateo 28, al final de Mateo. Ya en el Nuevo Testamento prácticamente el velo ha sido quitado. Aunque por las Escrituras en el Antiguo Testamento lo vemos también claramente, hermanos. Mateo 28. Mira como el mismo Señor Jesús habla, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué dijo el Señor Jesús? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora el 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Mira que ya el Señor comienza a hablar, ya habla claramente, hermanos, ya el Señor, ya Dios que se destapó a nosotros, ya como que ya estamos llegando al fin de la película, ya comenzamos a entender, ya Dios ya no nos habla por parábolas, hermanos, ya nos habla claramente, como bautizándolos en el nombre, comienza a mostrar las tres personas de la Trinidad, aquel Jehová Elohim que hablaba en plural en el Antiguo Testamento. ¿Cómo? ¿En el nombre de quién? Del Padre. Y en el mismo lugar, en el mismo nivel, hermanos, del Hijo. Y en el mismo lugar, en el mismo nivel, del Espíritu Santo. ¡Qué
cosas, hermanos. ¿Sí? Como Dios desde Génesis 1 comienza ya a mostrarse. Ya en el Nuevo Testamento habla claramente, hermanos. Y en estos miércoles vamos a ver muchos versículos, hermanos, donde habla de la divinidad del Hijo, donde habla del Espíritu, porque en relación con el Padre casi no hay conflicto. El conflicto está con el Hijo, hermano. Pero el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Mira lo serio que dice la confesión que nosotros podamos tener del Señor Jesucristo. Mira lo que dice Juan, en la primera carta de Juan. Porque, hermanos, el Espíritu de Dios, por eso hace 8 días leíamos, hermanos, que nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. Y el Espíritu es el que nos muestra que aún lo profundo de Dios. Pero así como el Espíritu de Dios nos revela a Dios mismo, también hay otro Espíritu operando, hermano. Y la obra del Espíritu Santo es revelarnos a Dios y mostrarnos al verdadero. Pero la obra del otro Espíritu es engañarnos, llevarnos al error, a la herejía, hermanos. Por eso lo que decíamos aquel días, el pueblo que no conoce al Señor, el pueblo que no tiene conocimiento es fácilmente destruido, es entregado a la corrupción. ¿Se acuerdan que lo leían, hermanos? Por eso Dios necesita un pueblo que le conozca, por eso estamos estudiando estos asuntos. Miren lo que dice en el 4, primera de Juan capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea que uno de los encargos del apóstol Juan era que nosotros probáramos, porque hay muchos que han salido y muchos hablan de Dios, pero ¿cuál Dios? Y mira la relación que esto tiene con lo que estamos estudiando. En esto conocer el Espíritu de Dios. ¿Cómo se conoce el Espíritu de Dios? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea que la confesión del Espíritu de Dios está relacionada con la persona del Hijo de Dios. Ahí es donde está el combate, porque Satanás no gusta del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Satanás quería hacerse Dios. Pero el Hijo de Dios, siendo Dios, se hizo hombre. Entonces Satanás no gusta, porque Satanás, siendo un ángel, quiso ponerse en el lugar de Dios. Pero mira lo precioso, el Hijo de Dios, siendo Dios, participando de la esencia de Dios, ¿qué? Se hizo hombre. Uy, mira la diferencia, ¿sí? Satanás orgulloso, el Hijo de Dios humilde. Entonces Satanás va a tergiversar, y en eso consiste el espíritu del anticristo: malformar la imagen del Hijo de Dios. Y dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es que el espíritu del anticristo, hermano, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, el espíritu del anticristo está ahí, queriendo que tergiversar la imagen del Hijo de Dios, hablando en contra, cambiar, decir lo que Él no es. Y dice, y mijitos, vosotros sois de Dios. Mire, pasemos al 6, dice, nosotros somos de Dios, y Él, el que conoce a Dios, que nos oye. O sea, la doctrina de los apóstoles es conocida y oída por aquellos que, ¿qué? Porque aquellos que conocen a Dios. Y el que no es de Dios, ¿qué? No nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de... O sea que mire que el espíritu de verdad y el espíritu de error está relacionado con la revelación de ¿qué? De Dios mismo, hermano, y del Hijo de Dios. Entonces hay un conflicto, hermano, y ese conflicto, Satanás tiene una horda de demonios que enseñan doctrina, hermanos. Y una de las obras que Satanás ha usado para dañar más la iglesia, hermanos, es cuando quita la mirada del Hijo de Dios. Porque como nosotros sabemos, no hay en otra salvación, no hay otro camino. Entonces cuando Satanás quita al Hijo de Dios, ¿qué quita?
quita la verdad, quita la salvación, quita el camino. Y pone otras cosas. Satanás es tan astuto, hermanos, que usa la misma Biblia para poner otras cosas, para que nosotros no veamos algo. Entonces, qué precioso, ¿no, hermanos? La Trinidad. Y no lo entramos a hablar en detalles, simplemente vimos versículos donde Dios comienza a hablar de sí mismo y habla en pluralidad. Y en el Nuevo Testamento es muy claro, ¿no? Terminemos leyendo un pasaje en Isaías que quería leerlo. Donde vamos a ver unos detalles. Esos pasajes los vamos a entrar a profundidad cuando entremos a hablar de la divinidad del Hijo. ¿Amén? Voz que clama en el desierto. ¿De quién está hablando? De Juan el Bautista. Esa es la profecía de Juan el Bautista, ¿no? Preparar camino. ¿A quién iba a preparar el camino Juan el Bautista? A Jehová. Enderezar calzada en la soledad. ¿Quién? A nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová. Mira esa frase, hermanos. Y dice, y acuérdense que era el Señor Jesucristo el que iba a cumplir esto. Y toda carne juntamente, ¿qué? La verá, porque la boca de Jehová habla. Saltémonos al 10. He aquí que Jehová el Señor, ¿quién es el que vendrá, hermano? Que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Y ahora en el 11, mira cómo habla de Jehová: como pastor apacentará a su rebaño. ¿Cómo hablaba el Señor de Dios? Yo soy el pastor. Qué cosas preciosas, ¿no? ¿Y quién estaba hablando? Jehová iba a venir. Jehová iba a ser visto con toda su gloria. Jehová venía a pastorear. Dice, en sus brazos llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Entonces si vemos como en el Antiguo Testamento a veces la palabra Jehová se refiere al Padre, o se refiere al Hijo, o se habla también del Espíritu de Jehová. Se enfureció el Espíritu de Jehová. Entonces, hermanos, ya nosotros comenzamos a ver claramente que este asunto de la Trinidad no es un dogma de la Iglesia, no es un invento de la Iglesia, es la revelación de Dios mismo a través de las Escrituras. Hoy comenzamos a verlo así como despertando nuestro corazón a lo que dice la Biblia, pero hay muchos más pasajes y hay que entrar mucho más en detalles de las cosas que hemos hablado. Pero por hoy vamos a dejar ahí, ¿no? El Señor nos irá ayudando y nos irá concediendo perseverar, y también nos concederá por su Espíritu conocerle.